Nadie le daría una oportunidad a un documental sobre Colombia. O eso creían. En el instante en que el video comenzó, una onda de choque sacudió el corazón de millones. Un programa de solo 8 minutos, en un horario que normalmente apenas rasguñaba un par de puntos de rating, pulverizó todos los récords con un increíble 86% de audiencia. Los foros y redes sociales en toda Colombia colapsaron en un instante, inundados por una avalancha de comentarios. Esta no es la Colombia que me habían vendido. Me doy cuenta de lo envenenado que estaba por mis propios prejuicios. El clamor cruzó fronteras. En cuestión de horas, versiones traducidas se esparcieron por todo el mundo, acumulando decenas de millones de reproducciones. ¿Cómo es posible que un video de 8 minutos sacudiera las conciencias de esta manera? Porque los prejuicios, construidos durante décadas, se derrumbaron en tan solo un instante. Esta historia comienza con la lucha y la confesión de un solo hombre, un periodista que partió para exponer a Colombia y que, a través de su lente, encontró calidez en lugar de odio. La decisión de ocultar o revelar esa verdad no solo sacudiría su propia vida, sino a la sociedad entera. Lo que estoy a punto de contar es la otra historia, la que se esconde detrás de esos 8 minutos que cambiaron el mundo. ¿Serás capaz de mirar hasta el final sin apartar la vista? Antes de que empecemos, por favor, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Así, el algoritmo te seguirá recomendando videos que realmente importan. Tu apoyo es fundamental. En la descripción también te dejo enlaces a otros videos recomendados. No te los pierdas. La noche invernal en Nueva York era un cuchillo de viento helado que se colaba entre los rascacielos. En la sala de juntas del centro de noticias, la luz fluorescente rebotaba blanquecina sobre la larga mesa, donde se apilaban gruesos informes y portátiles abiertos. Mark, el productor estrella, estaba sentado en el centro, con una mirada tan afilada como un bisturí. Su voz, más grave y decidida que nunca, resonó como la declaración de un general antes de la batalla. Voy a exponer la verdadera cara de Colombia, dijo, su acento británico cortando el aire. Voy a filmar la frialdad y el caos que se esconden detrás de esa falsa fachada de resiliencia y alegría que venden al turismo. Esa es nuestra misión. El ambiente en la sala se congeló por un segundo. Un editor veterano carraspeó suavemente antes de hablar. Mark, no te dejes llevar por la emoción. El periodismo exige objetividad. Ve y recoge los hechos, sin prejuicios. Pero esa advertencia fue como echarle gasolina al fuego. Mark apretó los labios y los puños bajo la mesa. En lo profundo de su pecho ardía una convicción sembrada durante años, alimentada por series de narcos y titulares amarillistas. Colombia, en la superficie, parece un país vibrante, lleno de música y gente sonriente. Pero por debajo, es diferente. Tiene que haber arrogancia, peligro y una indiferencia salvaje escondida en alguna parte. Esa noche, en su apartamento con vistas al Hudson, desplegó su cuaderno y empezó a hacer una lista. Restaurantes sucios y peligrosos. Actitudes hostiles hacia los extranjeros. El caos de las calles. La indiferencia en las estaciones de bus. Escribió, uno tras otro, los puntos que debía capturar con su cámara, una lista de trofeos para confirmar la verdadera naturaleza de Colombia. Con esto, voy a convencer a la audiencia. Le daré al mundo la prueba que confirma la imagen de Colombia en la que todos creen. Yo se las voy a servir en bandeja. Su rostro solo reflejaba confianza. Escogió deliberadamente a un equipo que nunca antes había pisado Colombia. En teoría, era para tener una perspectiva fresca, libre de prejuicios. En realidad, quería rodearse de cómplices que compartieran su misma visión. El camarógrafo, el guionista. Todos albergaban ya una impresión negativa del país. Perfecto. Con esto, podremos arrastrar a la verdadera Colombia a la luz. En la madrugada, Mark dejó su bolígrafo y miró la luz de una farola a través de la ventana. El resplandor frío iluminó su rostro mientras el guión de su victoria se repetía en su mente una y otra vez,
acelerando los latidos de su corazón. Pero aún no era consciente de una pequeña inquietud, una vibración casi imperceptible que nacía en el fondo de su alma. Días después, Mark y su equipo abordaron el vuelo hacia Bogotá. Sus pasos hacia la puerta de embarque eran firmes, decididos, como los de un soldado marchando hacia territorio enemigo. Cuando el camarógrafo, a su lado, comentó en tono de broma, «Bueno, es mi primera vez en el país del Sagrado Corazón», Mark respondió secamente. «Sí. Pero yo voy a exponer la verdad». Sus palabras tenían un eco inquebrantable. Lo que no sabía era que cada uno de los puntos de esa lista, escrita con tanta soberbia la noche anterior, sería refutado, uno por uno. En el instante en que las ruedas del avión tocaron la pista del Dorado, una ligera punzada de ansiedad, que había mantenido un día en el estómago, saltó. Las luces de la cabina se atenuaron, y el aire acondicionado sopló una corriente fría por el pasillo. Mientras se desabrochaba el cinturón de seguridad, Mark murmuró para sus adentros, «Que no me engañe la apariencia. Esto es solo la superficie, una puesta en escena». Al salir por el puente de embarque, el pasillo del aeropuerto El Dorado se desplegaba ante él. No era el silencio estéril y pulcro que esperaba, sino un torbellino de vida. El suelo brillante reflejaba las luces cálidas, pero el sonido era lo que lo envolvía todo, una mezcla de anuncios en un español melodioso, risas y llantos de reencuentros. Familias enteras se abrazaban con una desesperación feliz, abuelos alzando a nietos que no habían visto en años, parejas besándose como si el mundo fuera a acabarse. El aire vibraba con una calidez humana que lo descolocó por completo. La fila de inmigración, aunque larga, se movía en medio de un murmullo animado. La voz del oficial no era un ladrido impersonal, era una cadencia amable. Cuando le llegó su turno, el hombre uniformado le sonrió. Le tomó el pasaporte, lo selló con un golpe seco y, al devolvérselo, lo miró a los ojos. «Bienvenido a mi tierra, patrón. Que la disfrute». El camarógrafo a su lado susurró. «Esto es demasiado cálido, ¿no? Es un show». «Un guión para el turista», replicó Mark, aunque su propia voz sonó menos convincente de lo que pretendía. Le devolvió una inclinación de cabeza al oficial mientras su mente repetía el mantra, «Es solo una fachada. La verdadera cara aparecerá en cuanto salgamos a la calle». En la cinta de equipajes, las maletas no solo circulaban sin cesar, un joven empleado del aeropuerto se aseguraba de que cada una estuviera con el asa hacia afuera, para que fuera más fácil cogerla. Vio a un viajero anciano luchando con un bulto pesado, y de inmediato otro empleado, una mujer joven, se acercó con una sonrisa y le ayudó sin que se lo pidieran. No hubo palabras excesivas, solo un gesto amable, una acción necesaria que se completó en silencio. ¿Casualidad o montaje? Al salir al vestíbulo de llegadas, a través de los cristales, vio el caos organizado de la ciudad. Una fila de taxis amarillos esperaba en orden, y la gente, aunque con prisa, se cedía el paso, se ayudaba con las maletas. No había bocinazos impacientes, solo el ritmo constante de una ciudad que nunca duerme. Mark se frotó la frente, como si quisiera estrechar su campo de visión. Es un lugar turístico, por eso lo cuidan tanto. Es solo una coincidencia. Sí, eso es. Una coincidencia. Subió a un taxi. Desde el otro lado del espejo retrovisor, la voz del conductor, un hombre de mediana edad con un bigote poblado, le llegó con un sonsonete alegre. ¿Dónde, jefe? ¿Le pongo musiquita? ¿Quiere el aire más frío, más caliente? Su merced dirá. La familiaridad y el uso de «su merced» lo sorprendieron. Mark, intencionadamente, le dio una orden ambigua. Lo más rápido posible, pero con seguridad. La música, que sea suave, pero que no aburra. El conductor sonrió y dijo, de una, «Mi doctor». «Entendido». Y arrancó. El vallenato que sonaba en la radio fue reemplazado por una salsa suave. La velocidad del coche se adaptó al flujo del tráfico, evitando acelerones bruscos.
Las frenadas antes de las curvas eran suaves, casi imperceptibles. En ese viaje, el conductor no solo condujo, se convirtió en un guía turístico improvisado, señalando con orgullo el Cerro de Monserrate, hablando de la historia de la Plaza de Bolívar y recomendándole dónde comer el mejor ajiaco. Mark se reclinó en el asiento, sin los vaivenes incómodos de un viaje normal. Las señales de la calle pasaban a una velocidad legible. Es una actuación, se dijo a sí mismo, pero su voz interior sonaba más débil que nunca. Al llegar al hotel, el lobby estaba bañado en una luz suave y acogedora. Un empleado de la recepción dio un paso adelante, se presentó por su nombre y confirmó la reserva. ¿Prefiere que le hablemos en inglés o se siente cómodo con el español? Tenemos guías en varios idiomas si lo necesita, añadió. Mark, cada vez más irritado por tanta amabilidad, decidió ponerlo a prueba con una serie de peticiones difíciles. Para el desayuno, huevos pochados, no revueltos. El pan, solo ligeramente tostado. El café, de baja acidez. Saldré temprano, así que necesito que el transporte esté listo para recogerme, pero con una ventana de 5 minutos de flexibilidad. Mi equipo es frágil, así que pónganlo en el estante superior del maletero. Y eviten una habitación cerca del ascensor. El recepcionista escuchó con atención, asintiendo con la cabeza y anotando cada detalle. Su expresión no cambió. Tecleó rápidamente en el ordenador y en segundos le ofreció una solución. Por supuesto, señor. Si no le da tiempo a desayunar en el restaurante, le preparamos una caja para llevar con exactamente lo que ha pedido. Puede probar varias muestras de nuestro café para elegir el que más le guste. Su habitación estará en la esquina del pasillo, a 4 puertas del ascensor. Lo suficientemente lejos para garantizar el silencio, pero no tanto como para que sea una caminata. La respuesta fue tan perfecta que, por un instante, Mark se sintió ridículo buscando el siguiente obstáculo. Pero retroceder ahora sería admitir la derrota. De acuerdo, murmuró. Mientras se dirigía al ascensor, un carrito de limpieza se apartó silenciosamente de su camino, dejando el pasillo completamente despejado. No había nada que obstaculizara sus pasos. En el silencio del corredor, notó algo más, la ausencia de olores. No había el fuerte olor a desinfectante químico, pero tampoco el más mínimo rastro de polvo. Al entrar en la habitación, vio que el soporte para la maleta tenía las correas ligeramente tensadas, para evitar que se hundiera demasiado. Sobre la cama, una única tarjeta de bienvenida, con la información necesaria en un diseño limpio y sin palabrería excesiva. Abrió la ventana. Abajo, en un cruce, vio a la gente esperando pacientemente a que el semáforo se pusiera en verde. Nadie cruzaba. En el instante en que la luz cambió, el flujo de peatones se movió como un solo organismo. Cada uno a su ritmo, pero la densidad del grupo se mantenía. Coincidencia, es una maldita coincidencia, se dijo en voz alta, pero su garganta estaba seca y el sonido salió ronco. Esa noche, decidió cenar en el restaurante del hotel, dispuesto a seguir con su prueba. Hizo un pedido aún más complicado, especificando temperaturas y tiempos de cocción. El plato que llegó era de una sencillez elegante, con espacios vacíos que resaltaban la comida. Mark frunció el ceño, pero el camarero se acercó y preguntó con calma. ¿Está a su gusto, señor? Si no es de su agrado, puedo ofrecerle otra sugerencia. Buscó palabras de irritación, pero se quedó sin ellas al ver cómo el camarero limpiaba discretamente el borde del plato con un paño y ajustaba el ángulo del cubierto un solo grado. No era una sonrisa superficial, era una coreografía de servicio que parecía innata. No añadían explicaciones innecesarias, pero se anticipaban a cada una de sus necesidades. Esto también es una actuación. Justo después de servirle, el camarero dio un paso atrás, abriendo el paso para otros. El movimiento fue tan natural que era imposible saber si era calculado o un hábito. De vuelta en la habitación, abrió su maleta. En la parte superior de su lista de rodaje estaban los escenarios para provocar una respuesta antipática. Perderse y pedir ayuda.
Colarse en una fila para ver la reacción. Filmar a la multitud ignorando a alguien en apuros. Apretó la lista con los dedos, incapaz de moverse por un momento. Tanto en el aeropuerto como en el hotel, la gente que había visto usaba las palabras justas en el momento justo. No mostraban una emoción excesiva, pero no había rigidez. Aún no. Saldré a la ciudad. En una estación de transporte masivo, en el Transmilenio, ahí se les caerá la máscara. Mañana vamos al centro. A la estación, dijo, intentando infundir fuerza en su voz mientras cerraba el cuaderno. A través de la ventana, vio a la gente haciendo fila para subir a un bus. La persona al frente de la línea dio medio paso atrás, instintivamente, para crear más espacio para los que venían detrás. ¿Lo he visto mal? ¿O no? Es que las reglas aquí son muy estrictas, nada más. Las voces en su cabeza se contradecían. En la madrugada, su teléfono vibró. ¿Era un mensaje del guionista desde Nueva York? Sigamos con el plan. Con que logremos capturar la indiferencia de la gente, tendremos suficiente material para armar el documental. Mañana. La estación. ¿Lo conseguiré? Escribió la respuesta y dejó el teléfono boca abajo. En el fondo de su pecho, una pequeña piedra rodaba, haciendo un ruido sordo. ¿Era ansiedad o expectación? No sabía ponerle nombre. A la mañana siguiente, al recoger su caja de desayuno para llevar en el lobby, encontró exactamente lo que había pedido: huevos pochados, pan ligeramente tostado y un café de baja acidez. Dentro de la tapa, una nota de 2 líneas explicaba cómo recalentarlo en caso de que se enfriara, y una delgada hoja de papel separaba los recipientes para que no se movieran. No era excesivo, pero tampoco insuficiente. «Vamos a la estación», dijo Mark, colgándose la cámara al hombro y mirando a su equipo a los ojos. Detrás de sus miradas, cada uno ocultaba la misma expectativa: captura la frialdad, filma la indiferencia. Hoy será el día decisivo. La puerta automática del hotel se abrió, y la luz de la mañana lo bañó. La fila en el semáforo se extendía en silencio y se disolvía ordenadamente con la señal de paso. Toda esta pulcritud tiene que terminar hoy. Tiene que ser una coincidencia. Para convencerse a sí mismo, dio una zancada un poco más larga que la anterior. Pero aún no podía imaginar la imagen de sí mismo, al final de ese día, con la cabeza entre las manos en la sala de edición. El aeropuerto impecable, el plato con espacios vacíos, la reverencia silenciosa. Todo había sido solo el preludio. El verdadero choque frontal sería en el corazón palpitante de la ciudad. Y lo que ese corazón le revelaría, Mark todavía no lo sabía. La piedra en su interior seguía rodando, sin hacer ruido, pero sin detenerse. En cuanto la puerta automática del hotel se abrió, el aire frío y vibrante de la mañana bogotana le golpeó la cara. Mark se ajustó la cámara en el hombro y empezó a caminar, con su equipo pisándole los talones. Su destino era una estación central de Transmilenio, el corazón de su plan. Para él, ese lugar era la prueba definitiva. Creía, sin sombra de duda, que allí, en medio del apuro y el anonimato, encontraría a la gente apurada, indiferente, empujando fríamente a cualquiera que se interpusiera en su camino. Al entrar en la estación, un río de gente fluía hacia los andenes. La voz de los anuncios retumbaba y las pantallas digitales cambiaban de destino. Mark respiró hondo y, deliberadamente, desplegó un mapa enorme en medio del pasillo, bloqueando el paso. El camarógrafo, a una distancia prudente, enfocó su lente. El objetivo era uno solo: capturar la fría indiferencia de la gente que lo esquivaría con fastidio. Pero la escena que había imaginado se desmoronó en un instante. El primero en acercarse fue un hombre de traje, claramente apurado. A pesar de su prisa, se detuvo, se asomó al mapa y preguntó: ¿Para dónde va, jefe? ¿Lo puedo ayudar en algo? Cuando Mark, torpemente, le señaló un destino ficticio, el hombre le explicó la ruta con las manos, repitiendo las indicaciones varias veces para asegurarse de que lo entendiera.
Gracias, murmuró Mark, sorprendido por el temblor en su propia voz. Para rematar, una pareja de ancianos se acercó. Miraron el mapa juntos, consultando entre ellos. Ah, claro. Eso nos queda de camino. Venga con nosotros, su merced, lo acompañamos, dijo la mujer con una sonrisa cálida. Y caminaron con él varios cientos de metros hasta dejarlo en la conexión correcta. El equipo de rodaje se miró, desconcertado. Nadie había previsto esto. El sonido del obturador de la cámara resonó, extrañamente fuerte, en medio del inesperado giro de los acontecimientos. El golpe de gracia lo dio un joven universitario. Sacó su celular, buscó la ruta en una aplicación y dijo con una sonrisa despreocupada. Parce, eso es aquí al lado. Venga, yo lo llevo. En ese momento, Mark sintió una punzada en el pecho. A través de la lente de su cámara no veía frialdad, sino una calidez abrumadora. La verdadera naturaleza de Colombia que había venido a buscar no aparecía por ninguna parte. Esa noche, de vuelta en el hotel, revisó las grabaciones. En la pantalla, no había ni una sola prueba que respaldara sus prejuicios. Lo único que veía era la amabilidad de la gente, la limpieza de la ciudad, una sucesión de pequeños gestos de consideración. Intentó editar el material en el software, tratando de cortar y pegar solo los fragmentos que pudieran parecer fríos o distantes. Pero el resultado era tan forzado, tan antinatural, que la mentira se hacía evidente. Con esto no se puede hacer un programa, murmuró, con la voz ronca. La sonrisa de la pareja de ancianos en el monitor, la mirada seria y servicial del joven todo le oprimía el pecho. Podía oír el crujido de su convicción más arraigada, la de que Colombia inevitablemente lo traicionaría, haciéndose añicos. Aún así, intentó convencerse a sí mismo, es una coincidencia. Todavía no he capturado la verdadera cara. Encontraré las pruebas. Pero la pequeña inquietud que había brotado en su interior ya no era tan fácil de ignorar. Caminando por las calles de la Candelaria, entre el murmullo de turistas y locales, Mark luchaba por ocultar su creciente frustración. La gente era demasiado amable. El experimento de la indiferencia colombiana en la estación había fracasado estrepitosamente. El material de rodaje estaba lleno de humanidad y calidez, todo lo contrario de lo que necesitaba. Tengo que recuperarme aquí. Su nuevo objetivo era la comida. Las palabras que había oído tantas veces en el extranjero resonaban en su cabeza. La comida colombiana es simple, pesada, pura fritanga. En gastronomía, no tienen nada que hacer. Con esa convicción, entró en un restaurante tradicional para probar el ajiaco santafereño. El plato que le sirvieron era una sopa espesa y humeante, coronada con crema de leche, alcaparras y aguacate. Era visualmente rústico, muy diferente a la cocina minimalista a la que estaba acostumbrado. Tomó la primera cucharada, y una explosión de sabores complejos y reconfortantes llenó su boca. La papa criolla se deshacía, el pollo estaba tierno, y el sabor del aguasca le daba un toque herbal único. Se supone que es un plato simple, pero ¿por qué es tan profundo? No había una carga grasienta, sino una sensación de calidez que se extendía por todo su cuerpo. Fue una sorpresa que le costó articular en palabras. Luego, viajó a Medellín con una misión, la bandeja paisa. Le sirvieron un plato descomunal, frijoles, arroz, carne molida, chicharrón crujiente, chorizo, huevo frito, plátano maduro y una arepa. Esto es un ataque al corazón, pensó, cínico. Pero al empezar a comer, cada componente tenía su propia personalidad, su sazón de abuela. El chicharrón tronaba en su boca, los frijoles eran cremosos y llenos de sabor. No era solo cantidad, era una celebración de la abundancia, de la generosidad. Un estudiante en la mesa de al lado sonrió y le dijo: Parce, con esto queda listo pa' todo el día. Pura berraquera. Esa palabra, berraquera, se le quedó grabada. Mark detuvo el tenedor y cruzó una mirada con su camarógrafo. A través del lente,
no veía un plato pesado y sin refinar, sino una honestidad brutal y deliciosa. Finalmente, probó una simple arepa con queso en un puesto callejero. La masa de maíz, caliente y ligeramente salada, se combinaba con el queso derretido en una perfección rústica. La mujer que las preparaba le dio, la ñapa, un trocito extra de queso, que vuelva. Era un gesto pequeño, pero cargado de un significado que lo desarmó. De vuelta en la habitación del hotel, revisó las imágenes que había grabado, el vapor del ajiaco, la montaña de comida de la bandeja paisa, la sencillez de la arepa. Cada plato demolía su lista de prejuicios sobre la comida colombiana. Se dejó caer sobre la mesa y suspiró profundamente. El prejuicio es como el exceso de sal. Al principio es impactante, pero al final arruina el sabor de todo. La cocina colombiana no buscaba adornos innecesarios, presentaba sus ingredientes con orgullo, en su estado más puro y honesto. Al pensar en eso, sintió que algo, congelado y duro en su interior, comenzaba a derretirse. Pero aún se resistía. La comida es una coincidencia. En los productos, mi país seguro que gana. Se dijo a sí mismo, y estableció el siguiente tema de su investigación, una comparación de productos colombianos frente a los importados. Sin embargo, no sabía que esa decisión lo llevaría a un impacto aún mayor. Incapaz de aceptar su derrota en el terreno culinario, Mark diseñó una nueva estrategia a la mañana siguiente. La comida puede ser una casualidad, pero en productos, los de Estados Unidos y Europa son superiores. Eso es un hecho. Estaba convencido de ello. Los productos de renombre mundial de su país, desde el café de marca hasta los snacks procesados, seguramente aplastarían cualquier cosa que Colombia pudiera ofrecer. El escenario elegido fue un parque en Bogotá, donde pediría a turistas extranjeros y locales que participaran en una prueba a ciegas. Colocó en una mesa productos colombianos junto a sus equivalentes importados, quitándoles las etiquetas para que fueran irreconocibles. El camarógrafo, expectante, preparó su lente. La primera prueba, café. Un café de una famosa cadena estadounidense, servido en su icónico vaso de cartón, contra un tinto colombiano, recién colado, servido en un vaso pequeño. La primera participante fue una turista europea de unos 40 años. Probó el café americano primero, y asintió con familiaridad. Luego, probó el tinto. Sus ojos se abrieron de par en par. «Guau, este tiene sabor a café de verdad. El otro sabe a agua quemada». Mark sintió una punzada. «Es una coincidencia», se repitió. El siguiente fue un joven estudiante estadounidense. Eligió el tinto sin dudarlo. «No sé cómo explicarlo, amigo. Este es más suave, pero tiene más cuerpo. Sabe a algo real». De 10 personas que lo probaron, 9 eligieron el café colombiano. Al revelar las marcas, los participantes se mostraron genuinamente sorprendidos. «Nunca imaginé que un café tan sencillo pudiera ser tan bueno», decían, mientras sacaban sus teléfonos para buscar dónde comprar café de origen colombiano. El pecho de Mark se sentía pesado. En lugar de obtener imágenes que confirmaran sus prejuicios, estaba acumulando una prueba irrefutable de la superioridad del producto local. La siguiente prueba fue con frutas. Unas fresas de supermercado importadas, grandes y perfectamente rojas pero insípidas, contra unas pequeñas y fragantes fresas de un cultivo local. Unas granadillas, maracuyás y lulos colombianos contra unos zumos de fruta procesados y envasados de marcas internacionales. ¿El resultado fue aún más abrumador? La gente describía las frutas colombianas como una explosión de sabor, dulzura natural, como probar el sol. Una mujer colombiana mayor, después de probar el jugo procesado, hizo una mueca. «Esto sabe a químico, mijo. ¿La fruta de mi tierra es una bendición de Dios?». Esa frase lo golpeó. La fruta de mi tierra. Había un orgullo, una conexión profunda que él no podía entender. La última prueba fue con chocolate.
Una barra de chocolate de una multinacional famosa contra una bola de chocolate artesanal de una finca cacaotera de la Sierra Nevada. Un turista canadiense, después de probar ambos, cerró los ojos al saborear el colombiano. Este es complejo. Tiene notas florales, frutales. El otro es solo azúcar. Las pruebas, repetidas en las calles de Bogotá, habían demolido por completo las expectativas de Mark. Tanto en la comida como en los productos, lejos de demostrar la superioridad de lo importado, solo había conseguido resaltar la riqueza y la calidad de Colombia. Esa noche, en su hotel, cada vez que revisaba el material, sentía como una duda crecía en su interior. Sabía que, con una adición maliciosa, podría tergiversar los resultados y crear el programa anticolombiano que le habían encargado. Pero una voz en su cabeza le preguntaba, ¿está bien manipular la verdad de esta manera? Miró por la ventana el paisaje nocturno de Bogotá. Las luces de la ciudad brillaban con una calma ordenada. Pero el corazón de Mark ya no era el mismo que el día anterior. Al volver a la habitación del hotel, Mark se desplomó en la cama sin siquiera quitarse los zapatos. Sobre el escritorio se apilaban los discos duros con los datos de docenas de grabaciones. Abrió su portátil y comenzó a reproducir los videos, uno tras otro. Lo que veía en la pantalla no eran los defectos de Colombia que había venido a buscar. Era el hombre de negocios ayudándole en la estación, la pareja de ancianos que lo guió por cientos de metros, y la gente eligiendo, una y otra vez, los productos colombianos en las pruebas a ciegas. Cada escena capturaba la calidez humana, la honestidad y momentos que demolían desde la raíz la imagen que se había forjado. Mark se llevó las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible? Esto no sirve para el programa. Su plan era exponer la falsa fachada de Colombia, provocar el desdén de la audiencia. Pero cuanto más material acumulaba, más emergía una imagen opuesta, un país no frío, sino cálido, no indiferente, sino profundamente humano y solidario. La mano con la que sostenía el ratón temblaba. Sabía que, si cortaba selectivamente solo las partes que podían insinuar una crítica y las ensamblaba con una narración tendenciosa, podría fabricar el documental que su jefe esperaba. Pero al intentar hacerlo, al poner las escenas una al lado de la otra, la artificialidad era tan flagrante, la sensación de estar mintiendo era tan abrumadora, que no podía soportarlo. En el silencio de la habitación del hotel, en mitad de la noche, Mark se vio obligado a enfrentarse a sí mismo. Si cuento la verdad tal como es, mi carrera se acaba. Pero si la manipulo, me estaré traicionando a mí mismo para siempre. Miró por la ventana el paisaje nocturno de Bogotá. El resplandor de las luces de la ciudad, el flujo constante y ordenado de los coches. Allí no había ninguna sombra de la Colombia fría y peligrosa que había imaginado. Solo existía la belleza de una vida cotidiana que fluía con resiliencia. Ante esa vista, algo dentro de Mark se quebró. ¿Y si no odiaba a Colombia? ¿Y si solo estaba usando ese odio para ocultar mi propia arrogancia, mi propia ceguera? Un sollozo ahogado subió por su garganta. Se cubrió el rostro con ambas manos y sus hombros empezaron a temblar. La carrera que había construido, el sustento de su familia, la posición que debía proteger puso todo eso en una balanza, y aún así, el instinto de periodista, el deseo de contar la verdad, lo empujaba en la dirección opuesta. Pero tomar esa decisión requería un coraje que no estaba seguro de tener. El timeline del software de edición estaba lleno de material. Cada clip era un registro del momento en que sus prejuicios se hicieron añicos, del instante en que su corazón se conmovió. El dedo sobre el ratón se quedó paralizado. Borrar o guardar. Editar para reforzar un prejuicio o editar para mostrar la verdad. Dos versiones de sí mismo luchaban en su interior. Oculta los hechos. Si no lo haces, la audiencia no lo aceptará, tu jefe te despedirá. No. Si lo ocultas, te traicionarás a ti mismo para el resto de tu vida. Afuera, un semáforo cambió de rojo a verde y la gente comenzó a cruzar la calle de manera ordenada. Mientras observaba esa escena, una pequeña llama se encendió en el pecho de Mark. No puedo seguir mintiéndome a mí mismo. Sin embargo,
para que esa determinación tomara forma, aún le esperaba una prueba mayor, la decisión final en la sala de edición y el muro que tendría que enfrentar con los directivos de la cadena. Mark respiró hondo y cerró el portátil. Aunque pierda mi carrera, no ocultaré la verdad. Esas palabras todavía temblaban en el fondo de su corazón, pero sin duda, lo estaban empujando hacia adelante. Al empujar la puerta de la sala de edición improvisada en el hotel, la fría luz de las pantallas envolvió a Mark. Los monitores que cubrían la pared mostraban horas y horas de metraje, el registro de un viaje que había demolido todos sus prejuicios. Se sentó frente al escritorio, y sus dedos temblaron instintivamente. ¿Cómo voy a armar esto? Se mordió el labio y agarró el ratón. Si seguía el guión original, podría crear un documental sensacionalista, de esos que refuerzan los estereotipos y le dan a la audiencia la razón que creen tener. Pero eso significaba desechar la verdad. Por otro lado, si mostraba los hechos tal como los había filmado, se enfrentaría a una reacción violenta de sus jefes y, muy probablemente, al fin de su carrera como periodista de investigación. Tras un largo rato de agonía, Mark se levantó lentamente y se miró en el reflejo de una de las pantallas apagadas. En ella, vio los rostros de la gente que lo había ayudado, la sonrisa de la vendedora que le dio la ñapa, las caras de sorpresa de los extranjeros al probar el café colombiano. Esta es la verdadera cara de Colombia. Respiró hondo y, delante de su equipo, habló con voz temblorosa. Voy a incluir mi propia confesión en el montaje. Al principio, todos los ojos se clavaron en él. El guionista enarcó las cejas, sorprendido. ¿Una confesión? ¿Al principio del documental? Sí. Empecé este proyecto para retratar a Colombia de forma negativa. Pero cada vez que encendía la cámara, la realidad me demostraba lo estúpidos que eran mis prejuicios. Voy a poner esas palabras al inicio. Un silencio denso llenó la sala. Después de unos segundos, el camarógrafo murmuró. Quizás esa sea la forma más honesta de contar la historia. Mark reescribió y grabó la narración de su confesión una y otra vez. Si su voz temblaba demasiado, sonaría excusa. Si era demasiado corta, no tendría credibilidad. Tras docenas de intentos, eligió unas pocas frases, concisas y directas. Yo estaba equivocado. Vine a Colombia buscando lo peor, con la intención de retratar un país oscuro. Mis prejuicios se hicieron añicos frente a la realidad. Al colocar esas palabras al principio de la línea de tiempo, sintió como si, por arte de magia, todas las imágenes se conectaran, formando una sola historia coherente. El relato del muro de un prejuicio derrumbándose para dar paso a la calidez humana, todo condensado en solo 8 minutos. Pero aún quedaba el último obstáculo, la aprobación de los directivos de la cadena. Llevó el montaje a una videoconferencia con Nueva York. En el momento en que compartió su pantalla, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Un ejecutivo veterano fue el primero en hablar. Mark, un contenido que elogia a Colombia de esta manera provocará el rechazo de nuestra audiencia principal. Es demasiado arriesgado. Mark apretó los puños y forzó las palabras desde el fondo de su garganta. Puede que sea arriesgado, pero es la verdad. El ambiente estaba al borde de la explosión. Entonces, otro directivo intervino con calma. Pero, ¿realmente queremos seguir haciendo programas que solo repiten viejos clichés? No es nuestra misión como periodistas contar la verdad. La discusión fue acalorada. Las opiniones chocaban, y las manecillas del reloj dieron varias vueltas. Finalmente, llegaron a una conclusión, una autorización de emisión condicionada. Con una condición, el programa no puede durar más de 8 minutos. Mark inclinó la cabeza, agradecido. Con eso era suficiente. Intuitivamente, sabía que condensar la historia en un tiempo tan corto aumentaría su impacto. El trabajo de edición continuó durante toda la noche. Cortó y recortó horas de material, eliminando todo lo superfluo, concentrando solo los momentos de verdad en esos 8 minutos. En la sala solo se oía el clic del ratón y su propia respiración agitada.
Cuando terminó de ver el montaje final, las lágrimas brotaron de sus ojos sin que pudiera evitarlo. Esta es la verdad que elegí. Quedaba muy poco tiempo para la fecha de emisión. Trató de calmar los latidos de su corazón mientras imaginaba las grandes pantallas del estudio. En ese momento, su vida podría cambiar por completo. Pero de una sola cosa estaba seguro, ya no volvería a traicionarse a sí mismo. El aire en el estudio de Nueva York estaba más tenso que una noche de invierno. Sentado frente al monitor gigante, Mark apretaba sus manos heladas sobre las rodillas, intentando desesperadamente controlar los latidos de su corazón. Mi carrera podría terminar esta noche. La frase resonaba en su cabeza una y otra vez. Pero, al mismo tiempo, una pequeña llama ardía en su pecho. El orgullo de no haber ocultado la verdad. Ese sentimiento era lo único que lo sostenía. En el instante en que el reloj marcó la hora de inicio de la emisión, el tiempo pareció congelarse. El título apareció en pantalla y su propia voz comenzó a narrar: vine a Colombia con la intención de retratar un país oscuro. Pero cada vez que encendía la cámara, la realidad me demostraba lo estúpidos que eran mis prejuicios. Yo estaba equivocado. En ese momento, las redes sociales, los foros, todo pareció detenerse. El equipo técnico miraba fijamente los monitores de estadísticas. Pasaron unos segundos sin ninguna reacción. El pecho de Mark se oprimió, y una gota de sudor frío le recorrió la sien. ¿He fracasado? Pero entonces, el dique se rompió. Los comentarios comenzaron a inundar la pantalla. ¡Qué valiente reportaje! Gracias por mostrar la verdad. No puedo parar de llorar. Los mensajes llegaron como una avalancha, colapsando los servidores en cuestión de minutos. Los índices de audiencia se dispararon y las líneas telefónicas de la cadena no dejaban de sonar. El sitio web oficial del programa recibió cientos de miles de comentarios en menos de una hora. Un espectador en Bogotá escribió: he vivido atado a los estigmas que nos han impuesto, pero ahora quiero ver mi propio país con nuevos ojos. Un hombre mayor, de una generación marcada por la violencia, dejó un mensaje con letras temblorosas: he vivido odiando y temiendo a mi propio país. Pero después de ver esos 8 minutos, no pude dormir. Quiero pasar el resto de mi vida buscando a esos ángeles que usted encontró. Esas palabras se hicieron virales, y cientos de miles de personas lloraron al leerlas. Mark, mirando el monitor, desplazaba los comentarios con dedos temblorosos. Nunca soñé con algo así. La decisión que había tomado, la de mostrar la verdad, estaba conmoviendo los corazones de la gente y empezando a movilizar a toda una sociedad. La tormenta de críticas que tanto temía se redujo a unas pocas voces aisladas, que fueron rápidamente silenciadas por la abrumadora mayoría de espectadores agradecidos. Cuando terminó el programa, un silencio solemne cayó sobre el estudio. Uno de los técnicos suspiró y murmuró: les llegó. De verdad les llegó. Una tranquila certeza brotó en el pecho de Mark. Tomé la decisión correcta. Esa noche, la ciudad de Bogotá brillaba como siempre. Pero para Mark, esa luz ya no tendría nunca el mismo color. Al día siguiente de la emisión, la sociedad colombiana comenzó a vibrar de una forma visible. En las librerías de todo el país, los libros sobre la historia y la cultura de Colombia se agotaron. Las estanterías que normalmente pasaban desapercibidas se vaciaron, y los libreros, sorprendidos, pedían reimpresiones urgentes a las editoriales. Las escuelas de idiomas no fueron la excepción. Las inscripciones para aprender español, especialmente por parte de extranjeros residentes, se dispararon hasta el punto de tener que suspender las matrículas. Los jóvenes en las redes sociales publicaban: quiero redescubrir mi propio país, quiero viajar y comprobarlo con mis propios ojos, y compartían guías de viaje y documentales locales. Las agencias de turismo vivieron un fenómeno sin precedentes. Se formaron largas filas de colombianos queriendo comprar paquetes turísticos para explorar regiones de su propio país que antes consideraban peligrosas. Las aerolíneas estudiaban la posibilidad de añadir vuelos nacionales.
Los restaurantes de comida tradicional se llenaron de clientes que querían reconectar con sus raíces. Los periódicos y la televisión titularon El impacto del documental que reivindicó a Colombia. En una entrevista en la calle, un joven universitario declaró: siempre pensé que ciertas partes de mi país eran un infierno. Pero el video me hizo darme cuenta de que todo lo que me habían enseñado eran prejuicios. Por eso quiero verlo con mis propios ojos. El comentario de un hombre mayor fue especialmente conmovedor. Con 70 y tantos años, había vivido la época más dura de la violencia y cargaba con un profundo pesimismo. Confesó que, después de ver el programa, no había podido dormir. He vivido con miedo en mi propia tierra. Pero esos 8 minutos me sacudieron el alma. Quiero dedicar el resto de mi vida a visitar esos lugares y pedir perdón por haberlos juzgado. Su comentario se difundió como la pólvora en redes sociales, y muchísima gente compartió su emoción. En las respuestas se leían mensajes como: quiero decirle lo mismo a mi padre, a mi abuelo, ha llegado el momento de la reconciliación entre nosotros. La reacción de las nuevas generaciones fue igual de potente. Mis padres siempre me advirtieron sobre el peligro. Pero yo quiero ver por mí mismo. Sentí que Colombia no es un enemigo, sino un maestro de la resiliencia. Estas palabras se compartieron miles de veces, encendiendo un debate intergeneracional. En los colegios, los profesores proyectaban el video en clase y los estudiantes admitían que sus ideas eran limitadas y que juzgar sin conocer era un error. Incluso en el mundo de la política empezaron a brotar pequeños cambios. Varios políticos declararon que era el momento de promover la unidad nacional y se empezaron a organizar eventos de intercambio cultural entre regiones. Desde el sector empresarial, se alzaron voces que abogaban por fortalecer la inversión en las zonas rurales. Por supuesto, las críticas no desaparecieron. Hubo quienes acusaron al programa de ser ingenuo o de no mostrar la realidad completa. Pero, a diferencia de antes, esas voces ya no dominaban el ambiente. La mayoría de los ciudadanos abogaba por un enfoque más constructivo. Pocos días después de la emisión, el aire en las ciudades había cambiado. En las conversaciones de la gente abundaban frases como: quiero ir a conocer, quiero ver la verdadera cara de mi país, y las redes sociales se llenaron de publicaciones de jóvenes con el hashtag Yo creo en mi tierra. Mark, siguiendo todas estas reacciones desde su teléfono, sentía una emoción cálida que le subía por el pecho. Lo que tanto había temido, la crítica y el aislamiento, se había transformado en un espectáculo de gente empezando a cambiar. No me equivoqué, susurró, y cerró la pantalla con mano temblorosa. Pero esto era solo el comienzo. Esos 8 minutos de video estaban a punto de cruzar fronteras y provocar un eco aún mayor. Días después de la emisión, una ola inesperada comenzó a expandirse más allá de Colombia. Los primeros en actuar fueron voluntarios de todo el mundo. Tradujeron el documental al inglés, chino, francés, alemán y lo publicaron en sus propias redes sociales. El video con subtítulos se viralizó a una velocidad asombrosa, superando los millones de reproducciones hasta alcanzar las decenas de millones. En Estados Unidos, un profesor de la Universidad de Columbia lo utilizó como material de estudio en su clase de ética periodística. Los estudiantes, tras ver el video, debatieron acaloradamente. Me avergüenza haber creído en los estereotipos, dijo uno. He aprendido el verdadero significado de contar la verdad, comentó otro. El debate fue tan intenso que la propia universidad lo destacó en su página web. Un periodista francés escribió en Twitter: este video me ha hecho darme cuenta de la superficialidad de mis propios prejuicios sobre América Latina. Su publicación fue retuiteada cientos de miles de veces y recogida por los principales periódicos de Francia. La televisión pública alemana contactó directamente al equipo del programa. Querían producir un especial sobre Alemania con el mismo formato. Queremos hacer programas que no hablen de otros países desde el prejuicio, sino que muestren la verdad, explicaron con entusiasmo. Desde Sudamérica también llegaron voces. Un joven reportero de Brasil escribió un correo electrónico: tu valentía me ha inspirado. Yo también quiero hacer un programa que desmantele los prejuicios sobre las favelas de mi país.
Sus breves palabras contenían una determinación que resonaba a través del océano. En China, la reacción también fue enorme. Los jóvenes dejaron comentarios en las redes sociales. Siempre hemos visto a los países latinos con condescendencia. Pero este video ha cambiado mi forma de pensar. La verdadera Colombia es asombrosa. Esas palabras recibieron cientos de miles de me gusta, y el debate se encendió. Un importante medio de comunicación británico describió el programa como un punto de inflexión en el periodismo sobre el sur global. Una cadena de televisión declaró que querían usarlo como referencia para tratar las complejas relaciones entre Inglaterra e Irlanda. El impacto se extendía más allá del periodismo. Cada mañana, Mark revisaba las reacciones de todo el mundo en su teléfono. Las cifras de reproducciones se disparaban y la cantidad y calidez de los comentarios que llegaban de todos los países hacían que le temblaran los dedos. Gracias. Me has hecho llorar. Me has dado valor. Cada uno de esos mensajes encendía una llama en su pecho. Esto ya no es solo sobre Colombia, comprendió Mark. Se trataba de cómo superar los prejuicios, de cómo los seres humanos nos vemos los unos a los otros. Era un tema universal. Dentro de Colombia, el efecto continuaba. En un instituto, un profesor que proyectó el video organizó un debate. Mi idea de que ciertas regiones eran enemigas era muy estrecha. Es peligroso juzgar sin ver la verdad. Las voces de los jóvenes fueron noticia, insuflando un aire nuevo en la sociedad. Mark, mirando por la ventana el paisaje de Bogotá, asimilaba la certeza que había brotado en su interior. Esto ha superado a un simple programa de televisión. Es una pregunta para toda la humanidad. Y esa corriente lo estaba llevando a un escenario que nunca habría imaginado. Una invitación del festival de cine documental más prestigioso del mundo acaba de llegar a sus manos. Unos meses después, Mark recibió una invitación oficial. El remitente era el comité organizador del Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam. En ella se leía, su obra ha sido seleccionada para una proyección especial en nuestra gala. En el momento en que sostuvo el sobre, sintió un calor que le recorrió el pecho. Aquellos 8 minutos habían cruzado todas las fronteras y lo habían llevado al escenario mundial. El día de la proyección, la sala estaba abarrotada de periodistas, directores de cine, estudiantes y público de todo el mundo. Las luces se apagaron y el video comenzó a proyectarse en la pantalla gigante. Los espectadores contuvieron la respiración, clavados en las imágenes. El viaje que había comenzado para retratar una Colombia fría y que revelaba una calidez inesperada. Y al final, la confesión de Mark, vine a Colombia para pintar un cuadro oscuro. Pero lo que la cámara capturó no fueron prejuicios, sino la calidez de su gente. He aprendido que no ocultar la verdad es lo que realmente conmueve los corazones. En el instante en que su voz resonó en la sala, el aire vibró. Tan pronto como terminó el video, todo el público se puso en pie y estalló en un aplauso atronador. La ovación duró varios minutos. Mark, con el rostro cubierto por las manos, no pudo contener las lágrimas. Un productor francés se le acercó para estrecharle la mano. Después de ver tu documental, yo mismo hice una obra sobre mis prejuicios hacia Alemania. El coraje de decir la verdad se contagia más allá de las fronteras. Un miembro del equipo de una cadena de televisión británica le dio las gracias. Cuando producimos nuestro documental sobre la histórica relación con Irlanda, tu programa fue nuestra principal referencia. Un profesor universitario estadounidense, que había volado para estar allí, lo presentó en el coloquio posterior. Este es el mejor material didáctico para enseñar ética periodística. Quiero transmitir a mis alumnos la importancia de abandonar los prejuicios y enfrentar los hechos. Los medios de comunicación de todo el mundo le rodearon, apuntándole con sus micrófonos. ¿Por qué eligió la verdad?, le preguntaron. Mark respondió con calma. Porque ya no podía perdonarme a mí mismo por vivir atrapado en el miedo. Seguiré encendiendo mi cámara para no volver a ceder ante los prejuicios y para contar la verdad. Ese es mi compromiso. Un nuevo y estruendoso aplauso estalló.
Entre el público, había gente secándose las lágrimas. El sonido de las palmas no era solo un elogio, era una resonancia con su valentía. Después de la proyección, los correos electrónicos de todo el mundo continuaron llegando. Tu coraje me ha inspirado. He logrado cambiar mi forma de ver a mi país vecino. Quiero dejar de lado mis prejuicios y comprobarlo por mí mismo. Y de nuevo, recibió un mensaje de aquel joven periodista de Brasil: me has enseñado que contar la verdad es el primer paso para cambiar el mundo. Mark se llevó una mano al pecho y asintió profundamente. Ya no había nada que temer. Su antiguo yo estaba prisionero de los prejuicios. Pero ahora era diferente. En su pecho solo quedaba una cosa: el coraje de contar la verdad. En medio del eco de los aplausos, tomó la decisión de emprender su próximo viaje. De pie, junto a la ventana de su habitación de hotel, Mark respiró hondo. Ante él, el paisaje urbano de Colombia brillaba con una calma serena. Las hileras ordenadas de coches, la gente cruzando el paso de peatones respetando las normas, la luz cálida que se escapaba de una tienda de barrio abierta hasta tarde. Aquellas palabras que había garabateado en su cuaderno antes de partir: restaurantes sucios, actitudes hostiles, caos, ya no existían en ningún rincón de su mente. Cerró los ojos en silencio. Recordó el comienzo del viaje. Las palabras que había proclamado en la sala de juntas: voy a exponer la verdadera cara de Colombia. Era una declaración para confirmar sus propios prejuicios. Pero ahora, al repetir esas mismas palabras en su mente, el significado era completamente diferente. Lo que había quedado expuesto no era el lado oscuro de un país, sino su propia fragilidad. Las lágrimas que derramó en la sala de edición, la avalancha de reacciones tras la emisión, y los aplausos que recibió en el Festival de Cine. Cada momento le había arrojado una única respuesta: ocultar la verdad es traicionarse a uno mismo. El prejuicio es como el exceso de condimento. Al principio es excitante, pero al final destruye el sabor original. Al igual que la cocina colombiana, solo cuando se eliminan los adornos innecesarios emerge la verdadera esencia. El corazón humano funcionaba de la misma manera. En las manos de Mark aún reposaba aquel viejo cuaderno. Las palabras de su plan para retratar negativamente a Colombia eran ahora solo fantasmas del pasado. Sin embargo, no tenía intención de borrarlas. Eran el testimonio de su antiguo yo, un recordatorio para no olvidar, y el punto de partida del coraje que lo llevó a elegir la verdad. Miró por la ventana y vio a la gente que esperaba en el semáforo comenzar a caminar al unísono. Esa imagen, que mantenía el orden y la calma, le pareció un símbolo de su propio futuro. Ya no podía volver atrás. No había necesidad de hacerlo. Una certeza brotó en lo más profundo de su ser. El lugar que una vez estuvo lleno de cinismo, ahora albergaba una llama tranquila pero fuerte. No volveré a ceder ante los prejuicios. Seguiré encendiendo mi cámara para mostrar la verdad. Mark grabó ese juramento en su pecho y, con suavidad, se colgó la cámara al hombro. Su viaje apenas comenzaba. ¿Qué te ha parecido este video? Por favor, déjame tus valiosas opiniones e impresiones en los comentarios. No olvides